Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Mogán y para ello nos acompaña doña Catalina Cárdenas, es concejala en el municipio de Mogán. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Casi llegué por los pelos, pero llegué. Es que el tráfico ahora... El tráfico está todo congestionado y además que terminé la consulta hoy muy tarde, porque, bueno, la gente ahora con el invierno, este invierno que parece verano y este verano que parece invierno, pues está la gente bastante mal. Se cogen muchos resfriados, mucha bronquitis sobre todo, por los cambios de temperatura, por la noche frío, por el día calor. Y eso hace pues que tengan que ir más al médico, aparte de pues sobresaltos, subidas de tensión y demás, y todo lo que pasa en una consulta del día a día. El pan nuestro de cada día, ¿no? El pan nuestro de cada día, sí. Novedades políticas. Por eso Catalina, que como venía casi corriendo y yo, bueno, digo, no llego, pues no he tomado ni agua. ¿Y usted cuándo ha ido despacio? Casi siempre. No. ¿Novedades políticas, doña Catalina? Con respecto a doña Catalina Cárdenas. Bueno, nada, que lo que te estaba comentando ahora mismito, nada más llegar, que presenté la baja en Coalición Canaria pues, con la intención, además, no solo con la intención, sino porque, bueno, era una situación ya límite, extrema, totalmente en Coalición Canaria, y con la intención de incorporarme a un nuevo partido, que como bien dice, de nuevo tiene su nombre. ¿Por qué dio ese paso? ¿Usted era secretaria local? ¿Sigue siendo secretaria local de Coalición Canaria? Hombre, ahora mismo no, porque ya presenté la baja, o sea que la baja de afiliación. Usted presenta la baja, pero ¿se la ha aceptado el partido? No, ¿El partido la ha llamado? No me han contestado, no se han puesto, bueno, se puso en contacto. Yo hace tiempo que pedí una reunión, después del Congreso Insular, pedí una reunión con el secretario insular que sabes que es de aquí, de este municipio, ¿no? Con Pablo Rodríguez. Exacto. Y entonces, bueno, me quedé en el intento, porque se puso en contacto conmigo la secretaria pues no llegó a ninguna conclusión, porque me llamaba en el momento de consulta. Con lo que me decís, usted pide una reunión con el secretario insular, puesto que Pablo Rodríguez. Sí, pues. ¿Y qué secretaria se pone en contacto con usted? Y se pone la secretaria de Pablo. ¿Por qué? Se pone en contacto conmigo para ver por qué estaba yo llamando, porque date cuenta que yo... Pero es que usted está hablando con el secretario... sí, no, insular. Pero es que lo que ocurrió fue que después del Congreso Insular de Coalición Canaria, pues hubo ahí un olvido totalmente de lo que es... Yo hablo de Mogán. Sí. Y pues a mí me llamaban, me quitaron del grupo de secretarios locales, yo llamé... Pues el motivo la verdad que no lo sé, pero tampoco me lo explicaron y como yo tampoco voy a estar esperando, pues quizás hasta que... pues me lleve Dios con las alturas, pues no puedo seguir esperando a que no me den una respuesta, a la no respuesta. Entonces, pues se puso en contacto conmigo, como te comentaba antes, la secretaria de Pablo, y como no conseguíamos contactar y demás, y yo veía que aquello se eternizaba, y yo lo que en realidad le quería decir era que yo pues no estaba de acuerdo con las decisiones que se estaba tomando en Coalición Canaria, digamos, de cómo se estaba llevando el partido en sí. Pues ya tomé la decisión pues por mi cuenta y digo, pues no puedo seguir aquí, no puedo seguir perdiendo el tiempo después de 10 años, porque no se puede pensar, o como se me ha llamado a mí, un poco de chaquetera, ¿no? De chaquetera porque de un día para otro... ¿Chaquetera pues, por qué? Yo no he cambiado de chaqueta, la chaqueta me cambió a mí en todo caso, porque de un momento para otro pues yo cambie o tenga idea de irme hacia otro partido. En realidad yo llevo 10 años en Coalición Canaria, 10 años donde a mí tú sabes perfectamente el trato que yo he recibido por parte de Coalición Canaria, de Gran Canaria, y sobre todo después de que está el nuevo secretario insular y el presidente, el actual presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que muy bien que se acercó cuando, digamos, de alguna manera le interesaba salir él como candidato, pero a partir de ahí se olvidó completamente del municipio de Mogán con lo que respecta a Coalición Canaria. Es más, iba con otros partidos, pero no con nosotros. Pero a mí eso tampoco no me importa, no es una cosa que yo diga, bueno, qué frustración, ¿no? Que no me llaman, ¿no?
pero sí que me importa la falta de palabras de determinados dirigentes que, bueno, se ponían ahí, pues, como se suele decir, la medalla, y decían, pues cuando yo entre como presidente, todos los secretarios de los municipios, todas aquellas personas que estén vinculadas con Coalición Canaria serán avisadas de la visita de un cargo de Coalición Canaria, que además esos cargos sabes que son de libre designación. ¿Y así se ha hecho? Y así no se hizo. ¿Cómo que no? A la señora Onalia Bueno se le ha informado. Efectivamente, tú lo has dicho. Pero ¿a qué partido pertenece doña Onalia Bueno? ¿A qué partido? Sí. Pregúntale ahí, a ver. Exacto, efectivamente. Se le avisaba a una señora que no pertenece sabemos, o no está afiliada de momento a Coalición Canaria, pero sí que mantiene, y como ella lo dijo, lo manifestó, y me parece bien. Mi problema no es Onalia. Quiero decir, porque si mi partido me hubiese apoyado, yo estaría donde está Onalia. ¿Qué duda cabe? Porque yo no tengo nada en contra de Onalia. Nada. Bueno, nada salvo a lo mejor situaciones puntuales en cuanto a su gestión en la política, pero eso es normal. Eso siempre que tú no seas yo, vamos a tener diferentes puntos de vista en gestionar un municipio. Y así es como es. Y así es como es, y así es como debe ser, y así es como se entiende la democracia. Lo que no puede ser, como ocurre muchas veces en Mogán, que parece el imperio del miedo. Si tú opinas de esta manera o de otra manera, pues entonces hay como 30 satélites que van y se lo comunican a la persona que en ese momento está en el poder, y ya parece que tú estás enfilada en, no sé en qué, porque la verdad que no lo entiendo. Esta es la factura que le ha pasado Coalición Canaria, el partido de Coalición Canaria, a Catalina Cárdenes por no someterse en su momento a la tutela de Onalia Bueno. Yo creo que es la factura que me ha pasado por ser un rebelde sin causa, ¿no? Si yo probablemente me hubiese dedicado pues a decir a todo que sí, a no defender a mi pueblo, a hacer la pelota 100% y incestar el 99% de las veces, pues probablemente pues sí estaría ocupando, pues sería comisaria como algunos, ¿no? Comisaria, ¿cómo es? En contra de la pobreza. Por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Se siente usted defraudada políticamente? No. Yo pienso que es una etapa que yo de coalición he aprendido en parte. ¿Y qué aprendió? Pues he aprendido que existen personas que no se le pueden llamar personas, que si se le llaman salamandras o si se le llaman de otra manera, pues tendrían otro nombre, diferente, más acorde a su manera de actuar. Eso por un lado. Por otro lado, sí que es verdad que he aprendido cosas, eso era una broma, no es esa, pero he aprendido pues muchas cosas con respecto a comunicación, con respecto a turismo, con respecto... hay que tener en cuenta que cuando yo entré en política, pues yo era una persona vacía de contenido político. Si era una persona vacía de contenido político, lógicamente como iba a todas las reuniones, que quizás eso molestaba también, ¿no? Y quizás las mujeres también molestamos un poquito en Coalición Canaria, hay que decirlo, dicho sea de paso, porque mujeres muy poquitas, y una vez a mí, yo recuerdo que me encerraron ahí en una buena encerrona para que me fuera del partido, y yo digo, pues no me voy a ir. Entonces me pusieron, hay que ver, porque fue justamente una mujer, que es la mujer que siempre sale, rubia de pelo rizado, la señora Marimar Julio, digamos que me llevó hacia un punto donde me decía que yo tenía que dejar de ser la representante de Coalición Canaria en el municipio de Mogán. ¿Y quién iba a ser representante o representante? En aquella época, no sé, ella tenía otro, ¿no? Pero no era Onalia Bueno. No, era otro, no sé si era Iván o era, yo qué sé. Cualquier persona menos yo era válida, ¿no? Y me dijo que bueno, que yo tenía niños, que yo tenía trabajo, que yo tenía no sé qué, que yo tenía no sé cuánto. Y yo digo, pues lo mismo que tienes tú. Digo, ¿y quién te ha intentado a ti quitar la silla? ¿Nadie? ¿No? Y entonces dije, bueno, entonces yo creo que claro, con tantas cosas como tienes que hacer, pues sería mejor que le dejaras paso a la persona que tuviera más tiempo. Ah, sí, yo recuerdo que en aquella época me dijo de Adolfo Marrero de Playa Mogán. Y yo digo, bueno, pues Adolfo, si hubiera querido hacerlo, lo hubiera sido, porque durante largo tiempo estuvo el cargo de secretario de presidente de Coalición Canaria sin ocupar. Luego no hubo ningún problema, ni yo creo que tuviera por qué llegar a ese punto. Lo que sí que es verdad, que lo que tú dices es muy cierto, que por yo no someterme
digamos, a los intereses o a la dictadura, llamándola de alguna manera, de lo que aquí yo digo se hace, pues entonces, y tener opinión propia. Lo peor en esta vida, para no subir alto, es tener opinión propia. Si tú tienes opinión propia, no vale. Si eres un pelota, sí. Pienso, no siempre. No siempre. Aparte de la valía que puedas tener, sí. Usted cuando llega a Coalición Canaria no le daba ni 2 duros. A Coalición Canaria, sí, exacto, sí. A mí una de las cosas que me molesta por parte de Coalición Canaria, de Gran Canaria y de Coalición Canaria en general, es que precisamente en Mogán, tú sabes perfectamente que yo he defendido las siglas en la radio, he defendido las siglas aquí, he defendido las siglas allá donde me dejan, ¿no? Y si hubiera tenido más medios, las hubiera defendido más. En las campañas se las han arreglado de una manera maravillosa para dejarme sola, completamente sola, a todos los niveles, y que yo, digamos, me funda, ¿no? ¿Por lo cual usted echaba esa falta de apoyo? Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Y más últimamente, más después de que está Fernando Clavijo. Sí, eso. Date cuenta que, por ejemplo, a la presentación mía, a la otra fue Paulino Rivero, y ya estando Fernando ya no fue. O sea, fue José Gilberto Moreno, que el pobre pues se vio ahí en esa situación de es diferente. Si tú ves a los actos a los que acude el presidente del gobierno actual y a los que acudía el otro presidente del gobierno. Pero Fernando Clavijo va a muchas presentaciones o participaciones de Donalia. Bueno. Exacto, sí. Iba más. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que fue a Mogán? Porque han ido representantes de las diferentes consejerías, pero no ha ido lo que es Fernando Clavijo, no, por después de que ha habido todo, bueno, una serie de circunstancias que han ocurrido en Mogán, que parece ser que ya están archivadas y que ya van por otra vía. Cosa que me alegro, porque yo nunca le he deseado ese mal a nadie, ¿no? El mal de que, bueno, de que todo vaya mal, de que le caiga una causa penal. Yo eso no va conmigo, ¿no? Eso ¿Y ahora en qué situación está Coalición Canaria en el municipio de Mogán? Pues yo supongo que la situación que ellos han querido tener, ¿no? La situación que ellos han deseado. Probablemente ellos, si no me responden y si no dicen nada, será porque están a gusto con esa toma de decisión. O simplemente porque ellos son así. En muchos casos yo sí que sé que Coalición Canaria prefiere mucho. A ver si el mundo tiene cabeza, ¿no? Digo yo. Xúcar, el presidente de Xúcar, Guillermo Reyes, pues ha habido un pacto o se iba a entregar, o integral en este caso, a un proyecto que se llama Unidos por Gran Canaria, en defensa de Gran Canaria, en contra de ATI, Tenerife, Coalición Canaria, que maltrata a los gran canarios y que había que defenderlo porque los malvados de Coalición Canaria, todo era para Tenerife. Esos mensajes no sé si lo ha visto alguna vez. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que yo pienso que bajo ese punto de vista no cuadran diferentes proyectos. Bien. No cuadra el proyecto. Pero es el mensaje. Sí, es el mensaje. El proyecto de Xúcar con Unidos por Gran Canaria, cuando llega el Congreso de Unidos por Gran Canaria, ahora parece ser que es una alianza, pero no se integra, como otras formaciones que sí se ha integrado en ese proyecto. Exacto. Mientras el presidente de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo Laguna, está a ver si también comparte con los maltratadores de Gran Canaria, podría ir en esa alianza que intentó para las generales, Unidos por Gran Canaria, y con los maltratadores de Gran Canaria, Coalición Canaria. Ajá. A esa alianza. Era otro de los mensajes. Está la hemeroteca, después tonteó y oye, a ver si podía volver a como el turrón, ¿no? Vuelve a casa por Navidad, pero en este caso al Partido Popular. Sí. Después con Ciudadanos, ¿no? Ahora pues, bueno, ahí está el problema de Unidos por Gran Canaria, que no se sabe dónde está y no se sabe qué rumbo tiene, y se preguntan los de Unidos por Gran Canaria, la base de Unidos por Gran Canaria, nosotros aquí qué hacemos. Participamos, no participamos, usted qué está haciendo, negociando por su interés, por el interés del partido, cuál
¿Cuál es el sentido de la ruta? Algún día me gustaría que José Miguel Bravo Laguna me lo explicara. En 4 años me iba a explicar eso fue la promesa que me hizo en campaña electoral, siendo candidato del Partido Popular, cuál iba a ser el proyecto y el trabajo que iba a hacer en el Cabildo, y en 4 años no me lo explicó porque no vino ni una ocasión a esta casa, aunque lo habíamos invitado. Pero eso sí. Es lo que yo pienso, que muchas veces muchas personas que se dedican a la política les cuesta trabajo explicar, estoy en contra de, por si acaso después me encuentro con. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si ahora estoy aquí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, pero no quiere decir que sea real. Si Onalia Bueno estuvo en el PP, se fue del PP, sí, ahora está en otro partido. Estaba en Xúcar. Está en Xúcar. Ahora la pregunta es, ¿va a seguir en Xúcar o va a...? Las declaraciones que ella hizo fue que ella no perdería sus siglas, pero que era evidente su buena relación con Coalición Canaria. Que no perdería las siglas de Xúcar. Lo cual deduzco que probablemente será un Xúcar CC, un Xúcar Coalición Canaria. Deduzco, ¿no? O Coalición Canaria Xúcar. O Coalición Canaria Xúcar. Vamos, que será un poco así, un poco una unión. Pero esa unión, que será que dice el presidente de Xúcar. Yo la porque verdad si que a mí son lo que tan me gusta, malvados y tan malos los de Coalición Canaria, ¿cómo ahora va a cuadrar que los defensores de Gran Canaria ya los malos no son tan malos y los buenos tampoco son tan buenos? Yo lo que creo que también, pues, a lo mejor a doña Onalia Bueno, pues sí que le interesa unirse a un partido que tenga unas siglas de renombre, como podría ser Coalición Canaria, en lugar de quedarse solo con Xúcar, porque date cuenta que si se une a unas siglas, pues a lo mejor puede escalar un poquito más que quedarse solo en un pueblo de 20.000 habitantes o 23.000 habitantes. De esta manera, pues podría llegar a quizás, si las cosas le van bien a Coalición Canaria, cosa que dudo también, además que, y no porque yo haya presentado la baja de afiliación de Coalición Canaria, sino porque yo creo que en esta isla, y por desgracia, porque no se ha trabajado, si te das cuenta, el sur, no soy yo la única, sino que además en Agüimes también creo que hay un malestar con Coalición Canaria, creo, no sé si sigue el mismo malestar que cuando el Congreso, pues yo creo que esta isla no se ha trabajado. Malestar hay que descartarla. Sí, malestar general. Eso es una patología, ¿no? Un síntoma de una patología. Y yo creo que en esta isla no se ha trabajado lo suficiente Coalición Canaria. No ha trabajado suficiente Coalición Canaria por los municipios. Nos ha dejado un poco, hagan lo que quieran, ustedes verán, y así pues trabajo los que me interesan. ¿Cuáles son los que me interesan? Pues Las Palmas, Telde, que me parece bien. Yo no digo que no. Guía, sí, y otros cuantos, y Firgas y Aruca, ¿no? Más o menos. Sí. Quizás se me queda alguno atrás, pero más o menos son esos 3 pueblos los que ellos refortalecen. ¿En Las Palmas cuántos concejales tiene Coalición Canaria? Ninguno. Ese es el problema. Que invirtieron cantidad de sus energías y de su, digamos, economía en Las Palmas y no sacaron ningún concejal. En cambio, en el principio, en la primera vez y la segunda vez que yo me presenté, que también me presenté con bajos recursos y con poca ayuda, que sacamos un concejal, pues a partir de ahí, pues como si lloviera. Ojalá lloviera, pero como si lloviera. Quiero decir con esto que Coalición Canaria tenía que haber prestado muchísima más atención a los pueblos pequeños, porque de pueblos pequeños también hubiera sacado grandes éxitos. Oye, por lo visto se reabre nuevamente la investigación por parte de la Guardia Civil de la compra de votos en el municipio de Mogán. Sí. Pero es que eso es una realidad. Quiero decir que en Mogán pasa algo raro, como yo digo, lo que hay en Mogán es un nubarrón. No, hay un nubarrón cada vez que llegan las elecciones y parece que ahí se pone todo muy oscuro y no se sabe. Y por otro lado, la gente que va a votar libremente parece que lo hace con miedo, y los que no, pues votan por correo porque ya parece que su voto está de alguna manera comprometido. Yo no digo nunca vendido, porque los votos no se pueden vender, es absurdo. El voto no tiene precio. Vale. Tu libertad no tiene precio. Pero
Tu libertad no tiene precio. Y el voto no exacto. Se puede vender, y el voto no se puede vender. Pero, oiga, lo que hace la gente pero es no es curioso. La ignorancia. No es curioso de que alguien que vota a través por correo el día de las elecciones están de interventores. Es súper curioso, ¿no? Porque además se supone que una persona porque que vota... el voto por correo porque va a estar ausente. Claro, se Digo supone yo, que ¿no? es que vas a estar el fuera. Fin, ¿no? Es el fin. O sea, no solo tienes ya tu voto comprometido, sino que también tienes tu función de intervención comprometida y aparte de eso estás controlando, ¿no? Que fue lo que pasó en muchas mesas electorales de diferentes partidos. Hombre, cuando cuando en Mogán hasta los fallecidos se ha dado el caso que han votado. Hace mucho, no, pero eso fue hace mucho, no. Cuando el censo todavía no estaba, o las cosas no estaban de una manera más informatizadas. Ahora con todo informatizado, pues ya ves, se puede votar por correo de la manera que tú quieras y yo creo que para el año 2019, ¿no? Van a poner una carta, ¿no? Yo creo que para el año 2019 van a venir los cascos azules a Mogán. O pueden poner una carta, ¿no? Según donde tú quieras, según a quien vote, pues ya tú eliges. Yo creo que debería venir un observatorio especial de la Unión Europea, los cascos azules. Yo creo que, además, por una vez, yo creo que Mogán debería dejar el nivel bastante alto y llevarse las cosas de una manera seria, pero en la mentalidad del moganero, y eso lo sé yo por el día a día, no cabe todavía la distinción entre una cosa y la otra. Quiero decir, dice, bueno, ¿y si hago esto y por qué lo hago? Yo creo que hay una falta no de principios, pero sí de realidades. Si por un lado te van diciendo que tienes que ser claro, transparente y votar a quien tú quieres, por otro lado te van ofreciendo que si le votas te coloca al hijo, al sobrino y al primo. Pero es que desde la política se en la basura, no en la basura, sino en empleados en la basura. Pero eso es algo desagradable. La situación lamentable que muchas familias están pasando, que se utilice políticamente para sacar un... Eso es lo que digo yo. Digo, vamos a ver. Cuando el municipio de Mogán es una población humilde, donde la haya colaboradora, solidaria, trabajadora. Efectivamente, esa es la pena que a mí me da por eso mucha gente. Pero después, claro, por otro lado hay un gran déficit cultural de años, de largos años y actualmente se sigue manteniendo y yo pienso que se sigue manteniendo porque interesa. Porque otra razón no hay. No me digas a mí que una aula de idiomas o una escuela de cocina va a acabar con la incultura de años, eso es imposible. O sea, fomentar lo que es el estudio no se fomenta a través de eso, hombre, aunque está muy bien que se ponga la escuela de idiomas, el aula de idiomas y se ponga la escuela de cocina y se ponga todo lo que tú quieras, pero sí que no se fomenta a los jóvenes esa iniciativa, como digo yo, de estudiar y no estar en la calle. No se puede estar en la calle en jornada estudiantil. Yo en eso soy muy muy estricta y si se está en una academia, se está en una biblioteca y ahí es cuando tú vas formando otro tipo de población, una población quizás con una serie de principios diferentes y lo que valora efectivamente cuando tú decías que no se puede jugar con el pan y es también en parte porque no están formados, o sea, no se puede, si tú no te formas y no tienes unos conocimientos adecuados, viene una persona pues de Holanda, de Bélgica, no sé qué, 3 idiomas y dice, soy diplomado en turismo y ya está, y se te coloca la recepción y tú que hiciste turismo, como no manejas tan bien el idioma, porque entre que eres canario y ya ves lo que cuesta hablar inglés siendo canario, porque a mí me cuesta el pronunciar, entre que eres canario y que todavía no lo dominas del todo y que no has podido viajar a Londres porque no tienes recursos a estudiar, pues entonces te dejan fuera. Por lo cual usted se intentó poner en contacto con el secretario insular. Sí, pero él no quiso ponerse en contacto conmigo y no hay ningún problema. Yo sé que tenía el secretario insular anterior, Fernando Bañola, sí que bueno, que se ponía en contacto conmigo, no tenía ningún problema y demás, pero debe ser que hay... Pero la llama la secretaria, del secretario. Del secretario, que además yo la conozco, o sea, me llevé una sorpresa porque me quedé un poco, ¿y quién eres tú? Digo, ¿qué haces tú aquí en este puesto? ¿No? Pero me quedé un poco así, pero bueno,
Nada, le contesté, ella es muy amable, yo me llevo muy bien con ella. Y porque aunque uno se vaya de un partido, no quiere decir que atrás deje enemistades ni deje malas voluntades, simplemente uno se va porque ya pues las ideas no son afines, no te ves realizada en ese partido y por otro lado no ves que tampoco ni que te quieran ahí, ¿no? Que te quieran como miembro importante de ese partido. Con lo cual, a lo mejor, si de uno te dicen fuera, de otro decir, te llama. ¿Con qué mensaje puede decir Ana Orama, que es la voz de Canarias en Madrid, cuando su propio partido no escucha las voces de los afiliados, hombres y mujeres de su partido? Pues la verdad que yo creo que Ana Orama, es que en política hay mucha demagogia. Entonces, dice en blanco y es negro. Quiero decir que mucho sí, esto es para quedar bien y esto es de más, pero cuando tú lo vives y claro, hay que tener en cuenta que se han tropezado con una persona como yo, que estoy preparada, que soy seria, que voy a todas las reuniones y que llevo 10 años hasta dar este paso. Entonces no pueden decir, bueno, esta es una vez de paso que venía aquí a buscar trabajo. Tengo trabajo, tengo lo que es. Ese podría ser el problema clave, de decir, no la vamos a colocar en ningún sitio porque no lo van a necesitar ni van a quererlo, no la vamos a poner de coordinadora, de asesora, en algo. Bueno, o quizá ahora están apareciendo unos listados de personas colocadas a dedo, como digo yo, a dedo, en la institución del gobierno de Canarias y empresas del gobierno de Canarias, que pagamos todos los canarios. Es fácil, contratar a todo Dios mientras paga el pueblo, a ver si crean una empresa propia y que lo paguen del bolsillo de ellos. Pero no creo que eso fuera el motivo, porque sí que es verdad que hay personas que están en comisión de servicios en otra plaza de mayor comodidad, por ejemplo. O sea, hay compañeros míos que tendrían que estar trabajando como médicos o como enfermeros y en cambio están en otra plaza pues mucho más cómoda. Sí, pero si a usted está más cómoda o no. Sí, pero yo le voy a poner las cosas sobre la mesa. Si usted está en el desempleo y la coloco en el puesto H, donde le pongo un sueldito. Sí. Cuando yo digo levanta la patita, va a levantar la patita. Claro, si no soy rebelde. No, si es rebelde, le voy a decir, acuérdate quién te puso ahí. Claro, y si no, adiós. ¿Sabes qué? Y eso, sí, en parte puede ser eso, en parte yo creo que sí. ¿Sabes lo que pasa? Lo que yo veo, lo que yo vi, ¿no? Durante el tiempo que estuve, que también hay una disciplina de pensamiento que a mí no me va. ¿Y cuál es ese pensamiento? Esa disciplina de pensamiento parece que hay 3 personas que tienen el privilegio de pensar y el resto no pensamos. Y cuando hay 3 personas que tienen el privilegio de pensar y el resto no pensamos, y sí que pensamos y pensamos mejor, el problema es que no les gusta escuchar nuestros pensamientos, ni nuestro discurso. No quieren, porque dicen, mira, esta de dónde viene y qué me viene a decir. O sea, que no, y hay gente que yo personalmente pienso que después de tantos años debes dar un paso atrás y dejar pasar. Lo que no puedes estar una vida entera ocupando siempre ¿Usted no el cree puesto que la política, número 1? Hay personas que han venido a vivir de la política no por la política de vocación o por la política de un paso de su vida? Y ese vivir de la política porque no sabe hacer otra cosa, sino vivir del cuento y de la política es su único medio de sustituir o de vivir en este mundo, y tiene, podemos decir, esa inseguridad de que si pierde el estar ahí. Yo pienso que sí, yo pienso lo que tú dices, ¿no? Que hay gente que se ha creído que eso pues es venir a vivir de. ¿Tú no crees, por ejemplo, que hay personas que llevan... Bien, Sí, y vivir Mira, bien. Y vivir bien, y viajar a Madrid, y tener su dietita y cosas que yo, por ejemplo, a mí paso de eso. O sea, no me interesa lo más mínimo. Hombre, me interesa, me interesa. A lo mejor aprender más, cada vez aprender más, estar si puedo
en un puesto importante, me hubiera interesado, quiero decir, porque ya eso es pasado. Pero lo que no quiero yo es ni perpetuarme, como digo yo. Yo pienso además, por las circunstancias que se han producido en Mogán en estos años, que digamos que es crear el observatorio en contra de estos votos tan en extrañas circunstancias, pues yo creo que yo me he visto en 3 ocasiones como cabeza de lista, y en la última ocasión vi como apoderados míos hacían cambio de voto. Y eso sí que es triste. ¿Cómo? Porque además le pedí a un compañero mío que no lo conocía mucha gente, digo, mira a ver qué está haciendo esta chica, que es una apoderada puesta por mí, pero trabajando para otra persona. O sea, date cuenta que eso es terrible, y tú lo ves y dices, bueno, para una persona que tenga tendencia a la depresión o a lo que sea, pues se deprime, pero yo como no tengo tendencia a eso, pues simplemente lo dejé pasar. Pero sí que llamé a la gerente, llamé a mi partido lo que estaba pasando, y me dijo que no se podía hacer nada. En una de estas también lo mismo, por las cabinas que estaban al aire libre prácticamente, que se veían las papeletas que tú cogías, y yo me fui a quejar a la presidenta de la mesa, llamaron a la Guardia Civil. O sea que, vamos, como si yo fuera un elemento subversivo totalmente. Pero vamos a ver, ¿el voto no es secreto? El voto es secreto. Por lo cual, el voto es secreto, la obligación de la presidenta de la mesa que se cumpla con ese secreto. Y además, curiosamente, ese día ¿Y qué le dijo al Guardia Civil? Nada, no, la verdad que no me dijo nada, pero en ese momento sí que salió a hablar un poco, porque yo me alteré un poquillo. Salió a hablar Juan Manuel, ¿no? Uh-huh. Gabella. Uh-huh. Eso, no me salía ahora Juan Manuel Gabella. Porque claro, decía, bueno, no, ella quiere decir que tal, así, porque tendría miedo también, y dice, estas se la llevan detenida y mucho armamos, ¿no? Pero no. Es como digo yo, eso es el pasado, y el pasado... ¿Y la presidenta llama a la Guardia Civil? Sí, porque la presidenta era de un partido político específico. Actualmente el gobierno, ¿no? De Xuca. Sí. Y entonces, pues, así se actúa en un pueblo pequeño donde... ¿La presidenta era de Xuca? ¿O de Xuca? Y yo... Y pues, usted le dice, oiga, mire, que se está vulnerando el derecho del voto secreto. Sí. Nada, como que le da igual. Date cuenta que la mayoría de los votos... Cojonudamente, ya vaya estaban presidenta. dados, ya estaban dados. Vale, perfecto. Pero hay que cumplir. Entonces, y hay que cumplir. Cuando se cumple, hay que cumplir. Yo la verdad que puedo decir es un derecho constitucional, pero es que que para eso están las leyes. Y para eso está el ciudadano, que no tiene que sufrir intimidación para ejercer un derecho constitucional, que es ejercer el derecho al voto, que es el que anima todos los partidos. Porque le dice, oye, no se quede en su casa, esa abstención, para leche cacharro, que se quede todo el mundo en la casa para que siga hablando siempre lo mismo. Pero bueno, ellos dicen ese mensaje. Y cuando llegamos a un colegio electoral a ejercer ese derecho, se vulnera un derecho de la intimidad, del voto secreto. Sí. Y la presidenta llama a la Guardia Civil porque usted protesta. Parece que estaba alterando el orden. Yo no sé, alterar el orden es decir que, bueno, que pues las cosas no se están haciendo como Catalina Cárdenas altera el orden. Eso fue lo que yo pensé en aquel momento, y yo digo, me siento orgullosa de por una vez alterar el orden. Porque normalmente no lo altero, todo lo contrario, sino que más bien lo bajo el nivel de intensidad de la energía de las personas, ¿no? Cuando están muy alteradas. En ese momento me dedico a eso, al presidente del gobierno de España y inaugurar la alteración del orden. La alteración del orden, que no dejaba de ser más de una mentira, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, como digo yo, como tiempo hay y partidos hay y elecciones más, pues dejemos atrás el pasado y pensemos en el futuro, que es lo más importante. Hay que saber cerrar una puerta y abrir otra, ¿sabes? O cerrar una puerta y abrir la ventana, no para tirarte por ella, pero sí para ventilar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo intento hacer a partir de ahora, con la ayuda, como no, de otro partido político. Y entonces yo pienso que bueno, que si me acogen en ese partido político, y como yo además no tengo ningún interés de ir encabezando,
Pues bien voy a estar. No hay, me gusta aprender, ¿Estás me gusta ilusionada? estar. Sí, bastante, la verdad que sí. La verdad que me hace ilusión. De todas formas, yo con la presidenta de este partido político llevo amistad desde hace muchos años. O sea que no, incluso en los plenos y demás, ella es Nueva Canaria, no hay por qué decir. Y bueno, y en los plenos y todo, cuando yo tenía una duda más que al grupo al que yo pertenecía, que era PSOE-CC, yo se lo preguntaba muchas veces a Isabel, porque era la que me explicaba, además, ¿me puede ir mal? Sí, pero me puede ir bien también. O sea que no tiene por qué ser de otra manera. Cuando dice usted PSOE y CC, en ese momento en el salón de pleno no estaba Ciuca. En ese momento que fue la primera legislatura. Sí, en ese momento estaba Ciuca. No. Porque en el primero no estaba Ciuca. Fue la primera legislatura. Pero en el segundo yo seguí con la misma coalición. Pero el CC ya no estaba. Centro Canario no estaba. Sí, en el segundo sí. Ellos estaban en la oposición. O sea, yo me presenté 3 veces. La primera, yo estaba... Estaba el Centro Canario Nacionalista, que estaba Benjamín Martín. Exacto. Y yo, y Norberto, ¿no? Y yo estaba ahí, en ese grupo, ¿no? Me parece. Y después, en la segunda yo estaba, exacto, con el PSOE. Con el PSOE. Pero en la segunda ya estaba Ciuca. Ya cuando entró Ciuca. Exacto, entró Ciuca. Y en la tercera ya es cuando Ciuca entró el poder y los demás nos fuimos al despoder, al poder total. Pero bueno, y el PSOE, no nos olvidemos de que el PSOE, gracias al PSOE está Ciuca gobernando. ¿Cierto? ¿Y qué le pareció a usted que en su momento se le designara un sueldo a los liberados de los partidos y cuando entra el PSOE a formar parte del gobierno se le quita? Pues yo creo que, a ver, era una... ¿Eso fue para ponerle sueldo para mantener? Era una reivindicación desde la legislación anterior, ¿no? Porque duró poco esa reivindicación. Era una reivindicación que se liberara a uno de cada grupo político, de cada partido, demás, bueno, que hubiera un sueldo, ¿no? Un sueldo por ahí y tal. Dedicación exclusiva. Exacto. Para poder trabajar por el partido, por todo lo que son los plenos, porque lleva mucho tiempo los plenos. Date cuenta que yo, por ejemplo, que hago guardias, trabajo como médico y demás, a mí yo muchas veces llegaba con el tiempo justito de leerme lo que eran los expedientes de los plenos. Eso se reivindicó por parte de todos ellos, de todos nosotros. De todos nosotros entre ellos Ciuca, ¿no? Sí, entre ellos Ciuca. Pero ¿qué pasó cuando ellos entraron al gobierno? Que asignaron ese sueldo y luego lo quitaron. Lo quitaron. Lo quitaron y lo dejaron en un mínimo, creo, por asistencia a pleno o algo así como estaba antes, que antes estaba, que te daban como una cantidad por tú asistir al pleno, que es la dieta para que tú comas y pagues la gasolina prácticamente. O sea que es algo simbólico, ¿no? Una dieta simbólica. Pues me pareció, pues está claro, ¿no? Ya no le interesaba. Pues tendremos que hablar en el próximo año que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, 2018, de la política moganera en ese nuevo andar. En este nuevo andar. Yo espero que el andar vaya bien y que bueno, y que todos estemos contentos. Pues doña Catalina Cárdenas, un placer tenerla en esta casa y compartir con ustedes igualmente, la actualidad. Muchas gracias y bueno, desearles a todos como feliz Navidad y próspero año nuevo, aunque sea tan pronto, ¿no? A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina estamos ya. Ya estamos tocando las campanadas ahora mismo. Pues muchas gracias. Lo dicho, gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad. Yo espero estar para el próximo año, si tú me invitas. Qué cara me gato, ¿no? Por supuesto. No, es que le digo, es que cuando usted dice, si usted me invita, es que... Tú o quien sea. En política, buscar una persona transparente, sencilla. Sí, si me invita y no sea miércoles, ese es el problema. Pues hablaremos largo y tendido. Doña Catalina Cárdenas, gracias por estar con nosotros y lo vuelvo, lo repito, acercarnos a la actualidad. La actualidad pasa por presentar la dimisión
como afiliada y sí, secretaria local de Coalición Canaria. Y ya la nueva incorporación al otro partido, pues ya... A Nueva Canaria. Exacto, vendré aquí también. Por supuesto. Gracias por estar con nosotros y a ustedes también, por supuesto, 1.000.000 de gracias por estar compartiendo este tiempo de tertulia, este tiempo de acercar a ustedes la información. Sorprendente, ¿no? Sorprendente lo que pasa en las formaciones políticas. De algo tendrá que decir, o en este caso, si algo tendrá que decir el secretario insular de Coalición Canaria y a su vez también vicepresidente del Gobierno de Canarias. La verdad que es lamentable lo que nos ha contado doña Catalina Cárdenes, cómo se ha tratado a una afiliada y a una secretaria de esa formación política. Pero bueno, cada uno es responsable de sus actos. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.